Bueno, el diálogo con el doctor Ricardo Arriazu comenzó y le comencé preguntando cómo veía él la etapa económica que está viviendo la Argentina, las perspectivas, cómo viene el año que viene. Esto es lo que nos dijo. La economía argentina tenía que hacer varios ajustes. Había muchas distorsiones. Y ese ajuste, por definición, era impopular. Y se tenía que hacer en un contexto internacional adverso. Brasil en recesión y con su moneda devaluada, y los precios internacionales de las materias primas cayendo. Entonces, si uno toma todos los factores que en el corto plazo influyen en la demanda agregada y por lo tanto en actividad económica, en el primer semestre eran todos negativos. En este momento, todos están comenzando a ponerse positivos. El problema es que tanto la gente como el gobierno se desesperan con la velocidad de la recuperación e intentan agregar leña al fuego. Y esa leña que están agregando, que es básicamente el desequilibrio fiscal, puede poner en peligro en el mediano plazo el programa. Lo que usted nos está diciendo es que los indicadores económicos revierten la tendencia que vinieron teniendo desde el principio del gobierno. Pero usted no deja de sacar el foco de atención en la conducta que tenga el gobierno. A ver, la gente mira tres cosas. Los indicadores de confianza se basan en cómo la gente se siente. Sí. Y la gente vota con el bolsillo. Entonces la gente mira inflación, mira actividad económica y mira empleo. La inflación, cuando yo estoy haciendo ajustes de variables retrasadas, por definición los precios suben. Pero la inflación bajó. No a un nivel que yo lo consideraría satisfactorio, porque yo creo que a la inflación hay que matarla. Pero en este momento debe estar en el orden de 1,5%. Octubre va a ser más alto porque justo está el aumento del gas, pero debe estar en el orden de 1,5% mensual. ¿En cuánto termina, según su análisis, la inflación este año? 39%. ¿Ok? Ahora, empleo cayó en construcción. El total del empleo privado no cayó tanto y julio y agosto creció, y contra todo lo que se cree, el empleo público subió. Digamos, por lo tanto, la gente también, a medida que ve que el peligro de despidos comienza a bajar, se siente más confiada. Pero lo que queda es actividad económica. Agosto fue el primer mes que mostró brotes verdes. Bien. Brotes verdes significa que hay sectores que se recuperaron. Bien. Pero la economía parece estar igual que esta primavera. Digamos, parece que viene la primavera y de golpe viene el frío, viene el viento, viene el granizo, digamos, y los datos de septiembre no fueron buenos. Y los primeros datos que se publicaron de octubre tampoco son buenos. Entonces, nosotros como economistas lo que tenemos que pensar es por qué, si los factores que expanden la demanda están comenzando a mejorar, ¿por qué los indicadores todavía no están mejorando en forma consistente? ¿Y a qué conclusión llega? Básicamente el primero es el temor. La base de la economía es la confianza. Cuando yo tengo confianza, gasto, arriesgo, invierto. Cuando tengo desconfianza, trato de preservar lo que tengo y al hacerlo produzco implosión. Y la segunda alternativa, yo diría que tiene que ver con lo que está pasando en materia monetaria y crediticia. Es decir, cuando depósito crece más que crédito, digamos, por definición la demanda baja. Eso es una mezcla de lo que hace el Banco Central, es una mezcla de lo que hacen los bancos y es una mezcla de lo que hace el público. Porque si el público tiene miedo, el público, digamos, prefiere ahorrar en lugar de gastar. Claro, lo que pasa es que el gobierno en estos momentos está manteniendo una alta tasa de interés para frenar el consumo, que no vaya a empujar la inflación. En realidad no es tan así. ¿No? No. El Banco Central maneja la tasa de interés del LEVAX, sí, que es su instrumento de deuda, lo maneja en función de las expectativas de inflación que tenga la gente. Entonces, todos los meses hace una encuesta
que participan unos 53 analistas, bancos locales, bancos internacionales, y esa, digamos, encuesta está dando aproximadamente que el año que viene se espera 20% de tasa de inflación entre puntos. La tasa de interés en este momento es 26,5. Promedio posiblemente sea más baja. Entonces estamos hablando de una tasa real de interés de apenas el 3%. Lo que pasa es que mucha gente lo que quiere es que le subsidien. Claro. Y no hay con qué. Bien, ¿usted coincide con esto que la inflación, porque el gobierno habla de una inflación 2017 entre el 12 y el 17% y el mercado habla del 20%? No, el gobierno fija metas de inflación. Y la meta de inflación la fijó entre el 12 y el 17. Sí. Esto es un sistema de manejo monetario y de tasas de interés. El consenso de los analistas está alrededor de 20. Alrededor de 20. Digamos, y nuestra propia proyección está 19 y algo. 19 y algo. ¿Cuánto cae el Producto Bruto Interno según los análisis de ustedes este año? Un poco más del 2. Bueno, ¿y el año que viene el crecimiento llega al 3? Entre 3 y 4. Entre 3 y 4. Pero va a depender de la confianza. Bien. Ahora usted lo que está diciendo es que los primeros signos todavía no se ven con claridad. Hay algunos brotes, pero sí, hay sectores. El gobierno lo que hizo fue lo que yo llamé en su momento gradualismo con shock sectorial. Muy gradual en algunas cosas, yo diría extremadamente gradual. Pero hay 4 o 5 sectores que sí recibieron un shock. Agricultura, minería, energía, comunicaciones y ahora infraestructura. Entonces, si usted va a esos sectores están creciendo. Pero no son los sectores que dan empleo, pero sí los que dan riqueza. ¿Okay? Entonces, ¿quién se queja? El consumo masivo y se queja el industrial tradicional. El industrial tradicional dice no puedo competir, el tipo de cambio es muy bajo. Lo que está pidiendo es tipo de cambio más alto, pero eso es exactamente lo mismo que decir salario más bajo. Claro. El consumo masivo dice que suban los salarios, pero eso implica tipo de cambio más bajo. Entonces, lo que pasa es que estos son los dos sectores de que no van a ser favorecidos. Porque justamente lo que el país necesita es que aumente la inversión y no el consumo. Bien, lo que usted está diciendo entonces es que vamos a tener un dólar más o menos anclado. No dije eso, no. Dije en términos reales, digamos, posiblemente va a estar anclado. ¿Está más bajo de lo que a mí me gustaría? Sí. Yo hubiera comprado divisas, ¿ok? El Banco Central, digamos, no quiere intervenir en el mercado, digamos, de divisas. ¿No está comprando divisas? No. Desde el 18 de julio compró un solo día. Y el viernes pasado, por primera vez, compró dólares al Tesoro. Al Tesoro. Que hasta que no quería comprar los dólares al Tesoro. El Tesoro, para poder pagar el déficit enorme que tiene, se está endeudando. Bien. La mayoría de esa deuda es en dólares. Entonces se lo quieren vender al Banco Central, que es lo que hizo hasta ahora. Y el Central dijo, no, yo no te lo vendo. Si el Central no le compra, no hay riesgo que caiga. Totalmente. Claro, que caiga el precio del dólar. dólar. Por eso es que el hecho de haber salido a comprar y llegar a un acuerdo con el Tesoro es una buena noticia. Es una buena. Ahora, evidentemente que el gobierno tiene un problema grave que es el déficit, que ha bajado menos de lo que uno creía que iba a bajar en el primer año. Yo diría bajó casi nada. Casi nada. Sí. A ver, el mismo gobierno tenía otra expectativa, ¿no lo pudo hacer bajar o se equivocó en algunas medidas? Cuando la gente comienza a mezclar la política con la economía, y el título de mi charla hoy es justamente sobre la economía con las restricciones políticas, digamos, terminan comprando voluntades. ¿Cómo compran voluntades? Aumentando el gasto. Pero alguien lo tiene que financiar. Claro, en este momento hay financiamiento externo, pero eso me va a hacer subir la deuda externa. Y va a llegar un momento que el que me presta va a decir, ¿y este me va a poder pagar? Digamos, no hay duda que Argentina tiene que eliminar el déficit fiscal, pero para eliminar el déficit fiscal es doloroso, porque hay que terminar con una ficción, digamos, que lleva décadas. Usted va a hablar sobre la economía y las expectativas políticas, y uno observa que la inversión está todavía con signos de debilidad. Y hay quienes dicen que hay que esperar el resultado electoral para ver el comportamiento de la inversión.
Eso es cierto y falso al mismo tiempo. Hay sectores en donde la inversión ya está, que son los sectores, digamos, favorecidos en este shock con, gradualismo con shock sectorial. Por ejemplo, el sector del campo está invirtiendo. Claro. Por ejemplo, en generación se hicieron 2 licitaciones. Una de 1000 megas de no renovable, se presentaron 6.600, ofertas por 6.600. Entre la primera y la segunda ronda asignaron 2.700. Y luego hicieron otra de 1000 renovables. Se presentaron 6.600. ¿Ok? Asignaron 1.100 y ahora mañana se abre la segunda ronda de baja de precio. Y a precios extraordinarios. Bueno, eso es una inversión grande. Está comenzando a crecer también la inversión en gas. En comunicaciones usted va a ver que su celular se corta menos que antes. Bueno, eso es porque hubo inversiones ahí. Minería viene lento y en infraestructura, que es donde el gobierno pone mucho énfasis, han llamado a licitaciones enormes que todavía no están en la calle. Cuando uno mira cuánto dinero se gastó efectivamente, todavía no se gastó. No. Pero la licitación ya está. Sí. Esto es buena noticia para el 2017. Exactamente. Digamos, nosotros calculamos que el 2017, digamos, la inversión va a crecer más del 10%. Más del 10%. Y la mayoría va a estar en construcción. Le hago una pregunta. Cuando ustedes observan esto de cómo se va a comportar la inversión, sí. ¿Esto va a tener la incidencia directa en la desocupación? O sea, ¿va a bajar en el mismo...? No funciona así. A ver, el campo en este momento está invirtiendo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace el campo primero? Paga deuda, después arregla el campo, después compra maquinaria agrícola, después compra la pick-up y después el excedente generalmente va a la compra de inmuebles, digamos, y al gasto. Nosotros estamos en la primera etapa, porque lo que están haciendo, están invirtiendo, digamos, van a bajar soja y subir maíz, y sembrar maíz es más caro. Entonces está en esa etapa. Cuando vaya a la segunda etapa, que es la de comprar inmuebles, y cuando el gobierno aumente el gasto en infraestructura, ahí sí, porque la construcción es muy intensiva en mano de obra. Inversión en generación, lo que hace es me permite que pueda producir y tenga menos corte de luz. Pero no es algo que me dé, digamos, mucho empleo en el corto plazo. Bien. Pero si no la tuviera, el empleo caería. Bien, entonces usted lo que dice, no esperemos que haya un tránsito paralelo de inversión y caída de la desocupación, sí, sino que la desocupación se va a recuperar posteriormente a la... La desocupación ya está comenzando, digamos, los primeros indicadores están comenzando, digamos, a ver, pero suave. Pero suave. Digamos, la mayor pérdida de empleo fue en el sector de la construcción. Porque en el sector de la construcción tienen un sistema brillante, sí, digamos, de cuando termina una obra, digamos, automáticamente parte del ingreso que tienen los trabajadores va a un fondo, digamos, de desocupación. Entonces, porque las obras no son continuas. Claro. Entonces, teóricamente, en el sector de la construcción se perdieron entre 80 a 100.000 puestos de trabajo, que es el sector, el único sector que perdió en serio. Si comienza la construcción, ese es el sector que más rápido se va a desarrollar. En cuanto al comportamiento en el 2007 de lo que es el déficit fiscal, ¿usted espera un cambio importante o cree que el gobierno está haciendo las cosas como para mantener un nivel de gasto alto todavía? A ver, vamos a ver por parte. Yo a principio de año, no sé, en una charla, no sé en dónde, me preguntaron sobre el gradualismo y yo dije, yo no conozco ningún caso de gradualismo exitoso. A las malas noticias hay que darlas todas de golpe, a la buena noticia de a poquito. Entonces, cuando yo quiero evitar ese tipo de problemas, el problema es que la gente se enoja de todas maneras, pero yo no hago el ajuste que tengo que hacer. Ayer la discusión en el Congreso, sí, se aprobó el presupuesto. ¿Cuánto dinero más tuvo que poner el gobierno, digamos, a las provincias para que se apruebe el presupuesto? Claro. Entonces, y con los sindicatos, ¿cuánto dinero doy a los sindicatos? Entonces, ¿qué va a pasar el año que viene? Va a depender básicamente de cuántos impuestos cobran por el blanqueo, que depende de 2 factores. Primero, cuán exitoso es el blanqueo y, en segundo lugar, de todo eso, cuánto impuesto se paga.
Y según su evaluación, ¿cuál va a ser el resultado del blanqueo? A ver, nosotros, digamos, en el mundo, el blanqueo se hace porque en el mundo hay un ataque a los paraísos fiscales. Entonces, que lo firmaron 126 países y hay 26 países que ya hicieron blanqueo. Brasil lo hizo, puso una tasa para blanquear del 30% y blanquearon 52.000 millones de dólares. En el fondo hay dos fuerzas completamente distintas. Por un lado, que se me están cerrando todas las fuentes para depositar afuera. Entonces, si esto fuese en cualquier país que no fuese en Argentina, se blanquearía todo. Por otro lado, tenemos la historia argentina. Cada vez que alguien creyó en la Argentina, lo estafaron. Y la mayoría del dinero está afuera, no por evasión, está afuera como protección contra la estafa. Si no hubiera presión internacional, se blanquearía cero. Ahora están las dos fuerzas. Mi cálculo es que va a ser mucho dinero que se va a blanquear. Bien. Última pregunta. Hay quienes sostienen que si el año que viene las paritarias se cierran 4 puntos por encima, por ejemplo, de la inflación, se puede recuperar el consumo y mover más la economía. En realidad, usted preguntó al principio sobre la tasa de inflación del año que viene. La esencia de la inflación del año que viene es qué pasa con las paritarias. Bien. Cuando usted tiene una suba o una baja del salario real, eso es una redistribución entre sectores. Por lo tanto, no necesariamente me cambia el gasto agregado. Sí me cambia si es consumo o inversión. Sí. Entonces, si sube el salario, entonces se van a quejar los industriales del tipo de cambio. Y entonces va a haber menos inversión, aunque pueda haber un poco más de consumo. Entonces después, en 2 o 3 años, tiene el problema que no tiene bienes. ¿Okay? Ya lo vivimos, digamos, tantas veces en la Argentina a eso. Este año el cálculo, digamos, es de que el salario en dólares, no en real, digamos, debe haber caído 6%. Y usted recuerde que en la década del 2000 el salario en dólares se duplicó por encima de productividad. El costo laboral unitario se duplicó. Entonces, digamos, esto es parte del problema. La gente no tiene idea de la magnitud de la crisis y de los desajustes. Y todo el mundo cree que llegó el momento de recibir. Pero si usted suma los pedidos sectoriales, eso es 2 veces el tamaño de la torta. O sea, es absolutamente imposible. Y eso es lo que causa la conflictividad. Porque todo el mundo se siente insatisfecho porque dice, yo esperaba que a mí me den. Cuando en realidad la perinola lo que dijo es, ahora ponen todo. Claro. Entonces lo que usted dice son variables que hay que trabajarla con prudencia por las consecuencias que pueden tener para el resto de la economía. Totalmente, digamos, hay que ver... No necesariamente que suba el salario, la gente va a tener mejor capacidad de compra si le suben los precios y si se les desajustan la economía. Totalmente, digamos, eso lo que hace es generar más inflación. Claro. Y eso baja el salario del trabajador informal. Claro. Porque el que paga el impuesto inflacionario, digamos, es el trabajador informal que no está bancarizado, que no se puede defender y que, digamos, la inflación le pega de lleno. Me imagino que usted coincidirá conmigo, una pobreza del 32,2%, aparte de ser un problema moral enorme, es un problema económico, porque un país no se puede dar el lujo de tener un 32% de... Mire, en mi charla de hoy, la última parte de la charla de hoy va a ser una visión de largo plazo. Digamos, donde básicamente trato 2 temas. Argentina en 1870 tenía un ingreso per cápita 50% más alto que el promedio mundial. En 1913, 2 veces y media. En 1970, 2 veces. En el año 2010, 50% y ahora 28%. O sea, estamos peor que en 1870. Para poder bajar la pobreza en 20 años a un nivel aceptable, hay que invertir por año, hoy 145.000 millones de dólares por año. Y estamos invirtiendo 100.000. Y si usted no consigue los 45.000 adicionales, la pobreza no se va a resolver jamás.
Entonces estamos tratando todo el problema de cortísimo plazo y no nos damos cuenta por qué Argentina lleva 100 años de decadencia. ¿Okay? Seguimos siempre con la misma vuelta, con el mismo problema, sin entender que no hay milagros. Claro. Digamos, la única manera de progresar es sacrificio, esfuerzo y prudencia. No hay otra. Bien. Doctor Ricardo Arriazu, ha sido muy amable. Ok, gracias a ustedes.